La especie de malaria de mayor notificación en el Perú, Vivax, de lejos. ¿Ya? La más temida es Falciparum, como ya saben. Malaria muy poco tenemos. Anecdóticamente, muy de vez en cuando se reporta 1 o 2 casos por año, no más. Ovale no hay ni siquiera en América, y el Naulesi hasta en Brasil se ha descrito, pero en el Perú no. Vivax y Falciparum de lejos es lo que reportamos, y Vivax es el de mayor cantidad. ¿Cuál es más anemizante? Aprovechando que estamos ahí. Vivax, no es Falciparum. Falciparum es el más letal, pero el que más anemia produce es Vivax. Y aquí está la pregunta del regadío, ¿no? La estrategia de regadío intermitente se ha mostrado eficaz para el control de la malaria producida por la especie Falciparum. Así es, no es Vivax, es Falciparum. No les dicen ni dónde, ¿no? Es algo que ya se está empezando a usar en otras zonas también, ya no solamente en el Perú. Made in Perú, pero, lógicamente. Está bien. Bartonella. Miren, hay ciertas variaciones cuando hablamos de Bartonella. Todos esperaríamos los mismos territorios todos los años, pero hay ciertas variaciones. Quizá lo que no va a variar nunca es la zona de Ancash, ¿no? En la zona de Ancash es, digamos, el sitio predilecto de la Bartonella en el Perú, ¿ya? Bartonella. Todos los años se presentan casos de Bartonella y, como les digo, no hay estudios clínicos que nos ayuden a utilizar fármacos en Bartonella. Todo es situación de experiencia y eso no está bien, ¿ya? Eso no está bien. Todos los años hay, y es importante causa de tanto morbilidad y letalidad incluso, ¿ya? En esa zona, por ejemplo, una gestante con Bartonella, hay que tener mucho cuidado. Muchas mueren por eso. Es inmunosupresora, como saben, la Bartonella, ¿no? Miren, todos los años, desde el año 2009 hasta el año pasado, la casuística se ha mantenido, ¿ya? Se ha mantenido. Este año va yendo parecido, no ha variado mucho. No ha variado mucho. Ancash, que es lo que nos importa, miren, prácticamente se mantiene constante, ¿no? Año 2008, 2009, 10, con cierta tendencia a los casos confirmados a disminuir, ¿ya? Veremos cómo nos ve este año. Diríamos los 3 últimos años como que no ha variado mucho, ¿no? Los 3 últimos años casi no ha variado. Vamos a ver cómo nos va este año. No hay forma de saberlo todavía, ¿ya? Pero esta es la zona predilecta para Bartonella. Cuando el paciente muere por Bartonella, fallece por falla multiorgánica. No es por la anemia, es por falla multiorgánica. Leishmania. Miren, para los que creen que Leishmania no hay, o sea, no compromete a mucho del territorio, miren, casi todo el Perú reporta Leishmania. ¿Cuál creen que es la zona que más Leishmania aporta al Perú? Bueno, tradicionalmente era Madre de Dios, ¿no? La zona tropical. Pero de los últimos años es Cusco, ¿eh? La que más ha reportado Leishmania. Nosotros tenemos 2 tipos de Leishmania, ¿no? La tegumentaria propiamente y la cutáneo mucosa. No reportamos la visceral. Quizá haya, pero no lo reportamos. Es posible que haya. Es una de las patologías más difíciles de intervenir, ¿ya? Porque el reservorio son roedores, mamíferos, que no lo tenemos a nuestro alcance. O sea, por ejemplo, hay algunos animales en zonas de ceja de selva, por ejemplo, algunos roedores que son portadores de Leishmania, pero que viven en estado salvaje. O sea, ¿cómo eliminarían a esos roedores? No hay forma. El mosquito pica y sigue transmitiendo. Es bastante problemático, ¿ya? Esta es la zona que hay que acordarse. Cuando las zonas de mayor prevalencia salen un poquito del contexto, nos pueden hacer equivocar. Leishmania esperaríamos zonas de selva, por ejemplo, hay que tener cuidado. Lo mismo cuando hablábamos de ofidismo y hablábamos de Crotalus, uno esperaría zonas de selva y la alternativa es Puno.
¿no? En la zona de Sandia, donde más ofidismo por Crotalus hay. Ese tipo de cosas nos pueden confundir un poco. Aquí está. Año 2004 hasta el año 2012, el año pasado. ¿Quién encabeza la lista? Cusco. Madre de Dios también. Ustedes saben que el departamento del Cusco tiene también zona de selva, ¿no es cierto? No es zona de sierra nada más. Colinda con Ucayali y con Madre de Dios y hay una zona hasta de selva baja. Nos referimos a esa zona, no estamos hablando de la zona propiamente de sierra. Madre de Dios también va por ahí. Y miren, son muchos departamentos, ¿no?, que reportan leishmania. Es un problema bastante complicado, ¿no? Hay gente que llega a ser patología cutáneo mucosa, que llega a ser casi mutilante en algún momento, pero no hay forma de controlar. Tratamiento oportuno nada más. ¿En cuál de las siguientes enfermedades transmisibles en el Perú el uso de mosquitero se muestra particularmente eficaz? Esta es una pregunta interesante. ¿Qué opinan? Si les dijera dónde se usa más, importantemente si sirve o no, yo sí pondría malaria. Porque todos tienen la idea de que malaria es sinónimo de mosquitero. ¿Sí? Y eso también se usa, o sea, es cierto. Pero ¿dónde se muestra eficaz? ¿Dónde sirve más? Ya, vamos a analizar, miren, vamos a analizar, vamos a razonar un poco. Fiebre amarilla, ¿dónde está el vector? Con los primates en la zona de jungla, donde la gente no camina. ¿De qué serviría el mosquitero? De nada. Fiebre amarilla, descartado. Dengue, ¿podría ser o no podría ser? Sí podría ser. ¿Dónde se usa el mosquitero? ¿En la calle o en la casa? En la casa, en el intradomiciliario. Y el dengue tiene un vector que le gusta estar por ahí, en el intradomiciliario, pero también está en el peridomiciliario. O sea, ya nos serviría mejor que en el caso de la fiebre amarilla. O sea, en el dengue sí nos sirve. Pero vayan a la pregunta, dice particularmente eficaz. O sea, en otras palabras, ¿en cuál de estos 5 sirve más? Dengue ya está entre las posibilidades. Leishmaniasis. ¿Qué opinan de la leishmaniasis? Ese mosquito que transmite acostumbra estar en el intra, en el peri también, e incluso, como les comentaba, debido a que hay roedores que transmiten en zonas alejadas de las viviendas, o mosquitos que, digamos, el reservorio está en zonas alejadas de las viviendas y el mosquito también, obviamente. Entonces tendríamos que andar con el mosquitero incluso fuera de la vivienda. Puede servir, pero no es tanto. Malaria vivax, ¿qué opinan? El vector de la malaria es peridomiciliario, no es intradomiciliario. Entonces el mosquitero habría que usarlo fuera de la casa. ¿Ya? Por lo tanto, es casi parte del folclore nada más usar el mosquitero en la malaria. Claro que puede servir, pero no en mayor cuantía. ¿Qué dicen de la bartonela? El vector de la bartonela es intradomiciliario. Intradomiciliario. Por eso es que la mayor casuística es en niños menores de 5 años. Entonces, bartonela también tenemos ya como quizá la primera posibilidad. A ver, hemos descartado fiebre amarilla, terminemos de matar lo que falta. ¿Ya? Terminemos de matar lo que falta. ¿A qué hora usan el mosquitero? Vamos a terminar de matarlo, como les digo. ¿En la noche o todo el día? En la noche de preferencia. ¿El mosquito del dengue pica solo en la noche? ¿Serviría de mucho el mosquitero? Bueno, sí puede servir, parcialmente, pero no tanto. En el cambio, en el caso de la bartonela, el mosquito pica a partir de las 5:30, las 6 de la tarde. Y es intradomiciliario. ¿Ya? Entonces, el uso de mosquitero sí ha resultado ser eficaz. Para el dengue, ¿qué cosa es lo más eficaz? Control del vector, fumigar. ¿Ya? No hay mejor cosa que fumigar en el caso del dengue. Fiebre amarilla, ya hemos dicho, no tiene nada que ver. Y malaria vivax es peridomiciliario. Si aquí yo les pusiera Chagas, ¿cuál se los llevaría de encuentro a todos? Chagas. ¿Por qué? Pica de noche. Pongo mosquitero, me aseguro.
¿ya? Pero como no está Chagas, es Bartonella, ¿ya? Ténganlo presente. Si por ahí preguntaran con Chagas, Chagas pues de lejos, porque Chagas no pica durante el día, pica solamente en la noche. ¿Ya? Incluso esa es una pregunta, ¿no? ¿A qué hora pica? Pica de noche. Muy bien. ¿Por qué en el caso de la Bartonella? Porque la Bartonella es intradomiciliaria el vector, por eso afecta a población infante en mayor cuantía, ¿ya? Y tiene horario de picar más o menos a partir de las 5:30, 6. Entonces sirve mejor el mosquitero. Por eso dice, se ha mostrado particularmente eficaz. No es que en los demás no sirva, puede servir. Puede servir. Fiebre amarilla definitivamente no nos va a ayudar en nada. Sería lo único, más bien, que para donde no sirve. Si la pregunta fuese diferente, ¿en cuál de los siguientes no está recomendado fiebre amarilla? Pues no tiene ningún sentido. Fiebre amarilla, ya sabemos que es selvática nada más la que tenemos, ¿no es cierto? Fiebre amarilla selvática. Ya, miren. Ustedes saben que ha habido un plan hace algunos años de vacunar a todo el Perú. Creo que el 2004 ha empezado esto. ¿Ya? Tales departamentos este año, al siguiente año a estos otros, etcétera, lo introducimos en el calendario vacunal de tal manera que en algunos años todos estén inmunizados. Y como una sola dosis de vacuna protege de por vida, nadie va a ser fiebre amarilla. Miren, ha pasado casi 10 años, 9 años hasta hoy en día, y sigue habiendo fiebre amarilla. Lo que pasa es que se vacuna en zonas donde no se debe vacunar. ¿Ya? Donde se debe vacunar es en personas susceptibles, y se vacuna en zonas endémicas generalmente. A las zonas de selva, para la cosecha, van personas de zonas altoandinas, que no tienen vacuna, y ellos son los que se mueren. Pero si van a vacunar a los que están en la zona, ellos no tienen mayor problema. Fiebre amarilla todavía tenemos, pero son zonas de selva. No tenemos fiebre amarilla urbana. Hace más de 100 años, el último brote ha habido en Iquitos, ¿ya? De fiebre amarilla urbana, pequeño brote, ¿ya? Y es más o menos ese tiempo que no se presenta ya fiebre amarilla urbana. Tanto así que el Aedes ya no tiene siquiera capacidad de transmitir fiebre amarilla. El Aedes es para dengue. Fiebre amarilla es Sabetes y Haemococcus, que son otros dos vectores diferentes. Ya lo hemos comentado en su momento eso. Muy bien, lo cierto es que fiebre amarilla sigue habiendo. ¿Ya? Saben que hay 14 cuencas. Algunas están activas, otras no. Es una enfermedad cíclica, no sé si eso les he dicho, acuérdense. Se espera que cada 10 años haya un brote importante. Hablando de nuestro medio, hay que acordarse, ¿ya? Importante. Hay otras enfermedades que se les produce, que también producen cuadros parecidos, pero que no son letales. Por eso es que miren, confirmados en todos los años son menos que la cifra de descartados. ¿Ya? O sea, pensaban que era fiebre amarilla, lo manejaron como fiebre amarilla y cuando salió el resultado no era. ¿Ya? Se parecía. ¿Ya? Mayaro es una de las enfermedades que se parece, Oropuche es otra de las enfermedades que se produce. Cuando hay brotes importantes generalmente es por eso. Esto también es importante, ¿no? ¿O no creen? Muerte materna, eso sí preguntan. Cifras incluso. Miren, ¿hay muerte materna en el Perú? Sí hay, lastimosamente sigue habiendo. ¿Ya? Lo que está de blanco es donde no hay muerte materna, donde existe muerte materna es lo que está de verde, ¿ya? Y donde hay mayor casuística es lo que está de rojo. Callao, miren. En el Callao, más que en las zonas de selva, más que en las zonas de sierra, por algún motivo. ¿Y en el Callao no hay hospitales? Claro sí. ¿Y por qué hay entonces? No hay control prenatal. ¿Ya? Hay personas que prefieren ocultar su embarazo. O sea, las muertes maternas no es pues de la gestante controlada que ha ido al hospital. Hay muchos embarazos en adolescentes, ocultan el embarazo, ¿ya? Se provocan un aborto, pasa a ser aborto séptico, ¿ya? Y a veces post-mortem se determina. Sigue siendo muerte materna. ¿Ya? No será muerte materna directa. ¿Cómo se determina directa o indirecta? Directa es relacionada, como su nombre lo indica, directamente con embarazo parto puerperio. Una preeclampsia, un sangrado posparto, qué sé yo, que produzca la muerte. Indirecta es patologías asociadas, por ejemplo, que le dé fiebre tifoidea a una gestante y se muera, o Bartonella a una gestante y se muera. Es una
muerte materna, es materna porque es una gestante, pero es indirecta. No es directamente relacionado a embarazo, parto, puerperio. Son patologías que se anexan. Pregunta del año pasado. ¿Cuál es la principal causa de muerte materna indirecta en el Perú? Así concreto, directa la pregunta. ¿Cuál era? TB. TB. Tuberculosis. ¿Ya? Pregunta del año pasado. Del último examen que ha habido. ¿Cuál es la principal causa de muerte materna indirecta en el Perú? Tuberculosis. ¿Ya? Tuberculosis. ¿Cuál le sigue, creen? De indirectas. No directas, indirectas. Desnutrición. Desnutrición. Y si se dan cuenta va de la mano, ¿no? Desnutrición con TB también más o menos va de la mano. Casi puede ser parte de lo mismo. De las causas directas, ya hasta el año pasado son hemorragias directas, ya casi a la par con estados hipertensivos. Vamos a ver cómo nos da los reportes de lo que va del año para que tengan una cifra exacta antes de ir al examen. ¿Ya? Más o menos les voy adelantando nomás. Muy bien. Miren lo que ha ido pasando por semanas. Esto sí es hasta el año 2013. Alguien me dirá, ahora hay menos. No, pues tiene que compararlo hasta acá, ¿no? Esto se va a comparar hasta el final. Ahí veremos. Pero sí hay tendencia a disminuir. ¿Ya? Hay tendencia. La tasa de mortalidad materna en el Perú está disminuyendo. ¿Ya? Eso está claro. Los últimos años ya hay una tendencia. Está disminuyendo. Podríamos decir que casi hasta la mitad incluso se ha reducido. Está disminuyendo, pero todavía está. ¿Ya? Y aquí está la tendencia, miren. Va disminuyendo, disminuyendo. ¿Ya? En cifra, porque esto es casos, esto no es tasa, cuidado. Para sacar la tasa hay que dividir esto entre la cifra poblacional y multiplicar por una constante. Esa cifra va a variar. Esto es número acumulado de casos nada más. Pero hay tendencia a disminuir. Incluso en cifras absolutas está disminuyendo. Y es de entender, como la población está creciendo, la cifra al final va a ser menor todavía. Aquí está. Cuando hablamos de muerte materna directa, causas obstétricas también le pueden llamar, ahí está. Muerte materna indirecta, ahí está la otra cifra. Si quieren comparar la muerte materna directa, o sea, todavía relacionado con embarazo, parto y puerperio, lleva a la delantera. Más que la muerte materna indirecta. O sea, es más fácil que una gestante se muera por causas directamente relacionadas al embarazo que porque se infecte o porque le atropelle un carro o por otra cosa. Todavía es una cifra que nos debe preocupar. ¿Ya? Eso es más o menos para mostrarles eso ahí. Acá lo mismo. Miren los porcentajes. ¿Dónde hay más muerte materna? En la región sierra. ¿Ya? El 43% de todos los casos, para lo que va el año 2013, sierra. Selva y costa. Uno diría en la costa hay menos. En la costa se notifica más. 32% de todos los casos pertenecen a la costa. Y 25% nada más de todos los casos pertenecen a selva. ¿Quién me da una explicación del por qué? Aunque suene subjetivo. Falta de notificación. Puede haber mucha gente que se está muriendo y ni siquiera lo notifican. ¿Ya? Pero eso es una suposición lógica. Lo cierto es que las cifras dicen eso. En la sierra es donde la mayor cantidad se produce de muertes maternas, hay que acordarse. Por grupos de edad también quizá les puedan preguntar, porque esas son las tendencias y como les vuelvo a repetir, 2013. Miren, la mayor cuantía, 20 a 24 años. ¿Ya? Uno podría pensar que es en embarazo en adolescentes, no es tanto. ¿Ya? La mayor cifra está acá. Que lógicamente hay una tendencia casi a mantener la cifra. Y en gestantes añosas no tanto tampoco. ¿Ya? Pero la cifra mayor está por acá. Esta es la cifra.
Si ustedes revisan, de preguntas anteriores, de años anteriores, habla más o menos de 160 por cada 100.000 recién nacidos vivos, obviamente. La cifra hasta el año 2012 es esta, 93 por cada 100.000. ¿Puede variar? Quizá puede variar. Vamos a ver si podemos obtener una cifra actualizada para el año 2013, para lo que va del año. Si hay algo importante que varíe, se les va a comunicar, ¿ya? VIH. Esto ya lo tocamos rápido porque la mayoría ya lo ha visto. Solamente recordar algunas cosas para terminar. La tendencia tanto de casos de VIH como de casos SIDA, o sea, en estadio terminal, hay tendencia a disminuir. ¿Ya? Hay tendencia a disminuir. Que se ha ido manteniendo desde el año 2004-2005 más o menos esa tendencia. ¿Por qué? Porque en esos años se ha iniciado el Targa. Antes no había, en esos años se ha iniciado el Targa. Y cuando empezó a disminuir los casos de SIDA, o sea, estadio terminal, respecto a los infectados, o sea, había personas que tenían VIH, pero ya no todos hacían SIDA, eran menos. Eso era porque también, más o menos en el año 96-97, empieza el Targa en el Perú, solo en el salud. En el MINSA, más o menos 2004, y de ahí ya se ve una tendencia, sumando ambas cosas, a la disminución, ¿ya? Hoy en día la verdadera preocupación no es tanto que se mueran, es las complicaciones que hacen los pacientes con VIH durante el tratamiento. Prevalece aún más en sexo masculino, ¿ya? Sexo masculino. Pero la relación no es tan amplia como antes, 10-1, 11-1, ahora es más o menos 2,5-1, ¿ya? Se está acercando. ¿Por qué se está acercando? No es porque ya no haya varones que se infecten, sino cada vez más mujeres se infectan, ¿ya? Se dice usar protección durante la actividad sexual, perfecto. Pero una mujer que quiere embarazarse no va a usar protección, quiere embarazarse y tiene todo el derecho del mundo, ¿ya? Entonces, a veces en esa sola situación, ¿no?, de buscar la gestación es que se infectan. Porque dicen, no parecía, mi pareja no tiene aspecto, no se necesita eso. Ahí está la relación, antes era alta, varón-mujer, ha ido disminuyendo en el tiempo, miren, hay una tendencia, ahora la relación es menos de 5. Como les decía, 2,5, 3-1, no más. Siempre la mayor cuantía de casos es por vía sexual, 97%. La transmisión vertical es escasa, pero todavía está ahí, 2%. La parenteral, o sea, por hemoderivados, hoy en día prácticamente no se da, pero a predominio de los casos anteriores, y como esto es prevalencia, suma casos nuevos con antiguos, 1% más o menos, ¿ya? La mayor cantidad de casos es por vía sexual. ¿Dónde se acumulan los casos? Más Lima y Callao. Lo demás es menos. Esto ya lo hemos mostrado, ¿ya? Solamente como para que repasen. ¿Cómo va el VIH en la población general? Población general es igual a decir población de bajo riesgo. Miren, han hecho estudios, varios estudios, desde la década del 90, ¿ya? Solo para mostrarles. Miren, en ningún caso, incluso han hecho en gestantes, diferentes instituciones, desde el mismo MINSA, la Universidad Cayetano, cuando existía PROCETS, ¿no?, y algunos investigadores renombrados en el Perú, todo, la prevalencia en la población general, miren, no es alta, no llega ni al 1%. Población general, digo, ¿ya? Población general. Población general, estamos excluyendo trabajadoras sexuales, estamos excluyendo drogadictos, personas privadas de la libertad, etcétera, 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 ¿ya? Se habla menor a 0,5 incluso, ¿ya? En general. Pero cuando hablamos de poblaciones de riesgo, HSH es una población de riesgo, hombres que tienen sexo con hombres, miren, hay prevalencias más altas, 11%, 6%, puede llegar incluso a 18, 22%, ¿ya? Una cifra estándar que se maneja más o menos es 25%, ¿ya? Alguien diría, ¿y de las trabajadoras sexuales? O sea, trabajadoras sexuales del centro de Lima, digamos, esas que están en las esquinas. ¿100%? No. 0,6%. En algunos trabajos 0%, 0,8%, 1,2%, 0,7%, 0,49%. O sea, no es población de alta prevalencia ahí. La mayor población está aquí, HSH, ¿ya? Es donde prevalece más. Y cuando se habla de población de travestis,
hay cifras ya más o menos creíbles, se habla de entre 80 a 90% de prevalencia. ¿Ya? Ya saben que eso no tiene que ver con la promiscuidad, ¿no es cierto? Porque en la población heterosexual también hay promiscuidad. Eso tiene que ver con situaciones anatómicas, receptores, correceptores que más abundan en la mucosa no rectal, también abundan en la mucosa vaginal, por eso las mujeres son víctimas fácil de adquirir la enfermedad. En el varón solamente a nivel de prepucio del pene, un preservativo bien colocado protege esa zona, cosas que más o menos se relacionan así. ¿Ya? No tenemos transmisión aquí por vía parenteral, no es significativo, o sea, drogadictos por vena. Esta es una población importante, la famosa población puente. Personas que tienen contacto con la población de riesgo, o sea, con donde prevalece alto, HCH, por ejemplo. Estamos hablando de personas privadas de la libertad, drogadictos, trabajadoras sexuales, o sea, tienen actividad sexual con esa población y también tienen actividad sexual con la población general. Varones, por ejemplo, que tienen actividad sexual con travestis y también tienen su pareja estable. Población puente. Alguien me dirá, ¿y cómo pues llega a la población general? Por la población puente llega a la población general. ¿Ya? Entonces, esta población puente juega un papel importante. Si solo existieran ellos y entre ellos sería su asunto, no pasaría nada. El problema es que hay una población puente que se encarga de trasladar la enfermedad a la población general. La epidemia en el Perú, creo que esto ya lo he dicho alguna vez, es epidemia de tipo concentrada, porque hay una epidemia de bajo nivel o incipiente y hay una epidemia generalizada, según la OMS, 3 niveles. Y para eso se usa la prevalencia tanto en gestantes como en esos grupos de elevada prevalencia de ITS. Vuelvo a repetir, ahí están personas privadas de la libertad, están trabajadores sexuales, están HCH, etcétera, etcétera. Cuando en ese grupo de riesgo es menor al 5% la prevalencia, y en gestantes menos del 1%, se dice que es una epidemia incipiente o de bajo nivel. Sabemos que en el Perú, esta cifra en este grupo de alta prevalencia hemos visto hasta 22%, 25%, ¿no? Por lo tanto, ya no está en este grupo, está aquí, ya superó el 5%, pero en gestantes todavía es menos del 1%. Por lo tanto, en el Perú, si preguntaran, la epidemia es de tipo concentrada, así se llama, concentrada en esos grupos de riesgo. Y la epidemia generalizada ya es pues cuando en ambos grupos ha superado esa cifra, más del 5%, y en el otro más del 1%. Nosotros estamos acá. Hasta ahora estamos acá y parece que vamos a seguir todavía porque felizmente en gestantes se está controlando. En el otro grupo sí está creciendo de forma exponencial. Se considera la población más vulnerable para la infección por VIH en el Perú. ¿Qué creen? Vulnerable, no más prevalente. ¿Qué significa vulnerable? Por ejemplo, si les digo, ¿cuál es la población más vulnerable para neumonías en las zonas altoandinas? Niños menores de 5 años. ¿Sí? ¿Por qué? Todos se exponen. ¿Pero por qué se enferman ellos más? Desprotegidos. A eso se refiere vulnerable. El HCH sabe por qué es HCH. Si va y se contagia, sabe lo que está haciendo. ¿Cuál creen de ese listado que son personas ya que se exponen, es verdad, suponiendo que no van a hacer la enfermedad incluso? Así es. Esa es la población vulnerable. Lo que les decía, no usan protección porque quieren gestar, es obvio. Eso hace a la población de gestantes vulnerable. ¿Ya? Alguien me diría, los niños son más vulnerables, pero los niños pues normalmente digo, no tienen actividad sexual. ¿Ya? Normalmente. Personas privadas de la libertad, bueno, están en un grupo donde conscientemente hacen lo que saben a lo que se están exponiendo. Es más, yo les puedo asegurar que hay personas que saben que tienen contacto con personas con VIH y ni les interesa hacerse un ELISA. Y para colmo tienen familia. Se le está llegando a perder el temor por el hecho de que hay tratamiento. Pero, bueno, ojalá eso se pueda reeducar a la gente. Es la población de gestantes. ¿Estamos de acuerdo? Vulnerable, dice. Si fuera la población más prevalente, sí es HCH. Se considera como el principal factor de riesgo para hacer de la población de gestantes en el Perú como la más vulnerable para la infección por VIH. Por lógica de todo lo que hemos hablado, ¿qué puede ser? Así es. La población puente. Así es que si alguien aquí es población puente, cambie de actitud. Muy bien.